Hola a todos, ¿cómo están? Iniciando nuestra última clase de este año de Experiencias y Prácticas Profesionales 2 del cuarto curso de la carrera de Letras. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la evaluación educativa. Pero antes vamos a dar un repaso a lo que habíamos tocado en la clase anterior. Habíamos hablado del diagnóstico institucional, su concepto, su importancia, las utilidades del diagnóstico institucional, como así también la formulación de preguntas para este diagnóstico. Vimos las ventajas del diagnóstico institucional, los pasos y las sugerencias para la elaboración del diagnóstico institucional. Cuando hablamos de la evaluación, se nos presentan unos interrogantes fundamentales, como por ejemplo, ¿qué es la evaluación? ¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿O quiénes evalúan? Según Piatti 2010, la evaluación implica recoger informaciones, tomar decisiones y valorar en base a criterios e indicadores. La evaluación de los alumnos, también llamada evaluación de rendimiento, sirve para detectar las dificultades de aprendizaje y los fallos que existen en los modos de enseñar, en los procedimientos pedagógicos utilizados y, como consecuencia de lo anterior, corregir, modificar o confirmar el mismo currículum, los procedimientos y estrategias pedagógicas. ¿Qué es evaluar en el ámbito educativo? La evaluación es un proceso pedagógico permanente, sistemático, participativo y flexible que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que le permite al docente observar, recoger, describir, analizar y explicar información importante acerca de las posibilidades, logros y necesidades de los estudiantes. Entonces, lo importante de estos dos conceptos es que es parte del proceso, no es un apéndice aparte, sino parte. Y al mismo tiempo interactúa con todo el proceso pedagógico. Nuevamente aquí vemos el detalle de la definición de evaluación, ¿sí? Como un proceso permanente, no es aparte, no es diferente, es permanente. Forma parte del proceso, permite observar, recoger, describir, analizar y explicar. ¿Qué cosa? Información importante acerca de las posibilidades, logros y necesidades de los estudiantes. Sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de valorar, reflexionar y tomar decisiones. ¿Para qué? Para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es evaluar? O mejor dicho, ¿qué evaluar? ¿Qué es lo que se evalúa? Sabemos bien que dentro de nuestro método, nuestro sistema de educación por competencias, tenemos estos cuatro aspectos si miramos lo de Paraguay. El saber hacer, el saber ser y el saber emprender. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa el saber, o sea, lo conceptual, los hechos, los conceptos y principios. Se evalúa el saber hacer, lo procedimental, utilizando métodos, técnicas y procedimientos, o sea, lo que se hace. La capacidad de análisis y de síntesis, hábitos y habilidades. Se evalúa también lo actitudinal, el desarrollo de valores, normas y actitudes. O sea, esto no está para rellenar simplemente una planificación, sino que si nosotros hablamos de una formación integral de la persona, tenemos que desarrollar los contenidos actitudinales y también evaluarlos. ¿Para qué evaluar? Dos de los fines más importantes de la evaluación tienen que ver con mejorar la propia intervención educativa para conocer intereses, actitudes y capacidades de los alumnos.
Y por último, adecuar la metodología, los procedimientos y recursos a las necesidades de los mismos. Esto nos permite la evaluación. ¿Por qué evaluar? La evaluación tiene una funcionalidad didáctica educativa y una clara función pedagógica, porque propone la relación exacta de animación pedagógica didáctica de la enseñanza. ¿Cómo se evalúa? De manera integral, continua, formativa, cooperativa, flexible, válida, fiable, aplicable, utilizando procedimientos evaluativos coherentes con las competencias, las capacidades, los objetivos y contenidos, orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje con fines de autoevaluación y coevaluación. ¿Cuándo evaluamos? Eso ya sabemos, ustedes ya desarrollaron la materia de evaluación también este año. Se evalúa al comienzo del curso a través de una evaluación diagnóstica, durante el proceso con una evaluación formativa y al término del proceso con una evaluación sumativa o de producto. Entonces, ¿cuándo evaluamos? ¿Quiénes evalúan? Los docentes, los expertos en el caso de una evaluación externa, la comisión de evaluación interna y de expertos como asesores en el caso de una evaluación mixta. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Analizar en qué medida se han cumplido los objetivos para detectar posibles fallas en el proceso y superarlas. Propiciar la reflexión de los alumnos en torno a su propio proceso de aprendizaje. Entonces, la evaluación no es ni solo calificar, ni castigo, ya que te voy a ver en la prueba, no, sino ante todo estar pendiente del avance, del progreso de los alumnos, para ir corrigiendo las dificultades que se vayan dando. ¿Qué importancia tiene la evaluación? La evaluación es fundamental, ya que es capaz de valorar de forma efectiva el aprendizaje integral y no busque estimar la mera memorización. Más importante que la memorización es desarrollar las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Esto es importante porque de acuerdo a cómo nosotros evaluemos, también nuestros estudiantes van a prepararse, entre comillas, para el examen. Si yo desarrollo un montón de contenido muy interesante, pero después mi evaluación es muy débil, se basa solamente en la recordación de datos o en la memorización, yo voy a dejar de desarrollar unas capacidades muy importantes, como lo que se citan allí. Resulta obvio que en un proceso de enseñanza-aprendizaje hay que valorar el grado de consecución de los objetivos de dicho proceso. Así, evaluar es importante y resulta crucial porque, primero, ofrece información sobre el nivel de desarrollo de los aprendizajes del alumno. Permite regular el proceso, mejorando las metodologías o ajustando los objetivos, reformulándolos o cambiándolos si es necesario. Puede servir también como herramienta para orientar y motivar al propio alumno, porque la evaluación es un momento de aprendizaje. Detecta y clarifica problemas a lo largo del proceso de aprendizaje. Orienta sobre qué y cómo aprende el alumno. Ofrece información integrada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje como un conjunto de factores que se interrelacionan entre sí. Un momento muy importante dentro de la evaluación es la retroalimentación. Cuando tomamos una evaluación y luego la analizamos y vemos los logros y los no logros, entonces ahí estamos haciendo la retroalimentación. Esta retroalimentación es el componente de la evaluación
evaluación que evidencia el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite explicitar cuál es el avance en los logros de los alumnos y con ellos da cuenta de la pertinencia de los métodos, estrategias y recursos utilizados en la enseñanza. Retroalimentar consiste en analizar y comunicar los resultados de la evaluación para que los estudiantes, padres de familia o tutores y docentes cuenten con la información necesaria que les permita saber si han logrado las metas de aprendizaje. O sea, para eso tenemos que revisar qué yo logré, hasta dónde van los aprendizajes de mis estudiantes. La retroalimentación es formativa en la medida en que su contenido sea útil para el aprendizaje. Se convierte en un recurso que posibilita la información sobre algunos aspectos muy importantes. Entonces vamos a ver cuáles son esos aspectos. Por ejemplo, se reconoce la realización de más de un momento durante la enseñanza-aprendizaje. Brinda información para explicar los avances y los resultados de las evaluaciones y los convierte en puntos de partida para nuevos intentos. La evaluación tiene sus etapas. Primero, cuando vamos a preparar una evaluación, hemos de identificar los criterios y después de identificar los criterios, ver los indicadores. Luego, selecciono qué técnicas voy a utilizar y elaboro los instrumentos. Luego, la recolección y registro de información. Ya después de aplicarlo, la organización y tabulación de los resultados, la emisión de un juicio, que sería una calificación, y la toma de decisión. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación? Las técnicas de evaluación se definen como procedimientos y actividades realizadas por los participantes y por el maestro con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. Existen 3 técnicas de evaluación: las no formales, que son observaciones espontáneas, conversaciones y diálogos, preguntas de exploración. Cuando el profesor llega y pregunta, bueno, recordamos la noción de complemento directo que desarrollamos la semana pasada, ¿sí? ¿Alguien recuerda?, etcétera. Estas son las no formales. Las semiformales son las prácticas realizadas en clase y tareas realizadas fuera de la clase. Y las formales ya tienen una observación sistemática, pruebas o exámenes de tipo test y pruebas de ejecución. Vamos a ver una clasificación ahora de las técnicas e instrumentos de evaluación. Las que se basan en la observación sistemática, ¿sí? Son las técnicas que permiten recoger, evaluar la parte afectiva, la conducta o la actitud, habilidad o desempeño. Para eso se pueden utilizar listas de cotejo, registros anecdóticos y escala de actitudes. Porque las actitudes solo vamos a poder evaluarlas por medio de la observación. Situaciones orales, que son las técnicas de preguntas y respuestas, para ver el aprendizaje desarrollado sobre ellos. Además, permite analizar los rasgos del estudiante. Y son el diálogo y el debate, la exposición y los exámenes orales. Los ejercicios prácticos son los que permiten valorar al momento hasta dónde han llegado sus alumnos a comprender los contenidos. Y comprenden el mapa conceptual, la red semántica, los proyectos, los análisis de casos, el diario y portafolio de evidencias. Las pruebas escritas. Las pruebas escritas evalúan un gran número de alumnos y comparan resultados. Además, permite una mayor concentración, que son las pruebas de desarrollo y las pruebas objetivas. Muchísimas gracias por su atención, muchas felicidades por culminar este año. Nos quedan las clases de retroalimentación y ya en otra oportunidad nos encontraremos. Para resolver el cuestionario, tengan la bondad de revisar muy bien los materiales que les envío, les coloco en la plataforma. Muchas gracias, éxitos para